Y hay un pasaje que vamos a volver a leer en Hechos 19, porque aunque Lucas en pocas palabras resume lo que sucedió en la ciudad de Éfeso, donde la magia era practicada de manera muy intensa, de cualquier manera, lo que contiene ese resumen es muy amplio. Y así estamos en Hechos capítulo 19 y leo el verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Bueno, el título que hemos puesto hoy a nuestra plática es conflicto de autoridad. Hoy quiero enfocar este pasaje desde una pregunta de quién es la autoridad. Aquí hay un conflicto de autoridad. Especialmente, y lo dice el título, exorcismo o liberación. ¿No es lo mismo? Seguramente usted en el mundo cristiano ha oído poco la palabra exorcismo. Hemos oído más liberación. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué es un conflicto de autoridad? ¿Quién tiene la autoridad en estos terrenos espirituales? La magia judía, hay magia judía, ahora voy a dar ejemplos. La magia griega o Jesucristo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿La Torá, la ley de Moisés? ¿La religión judía? ¿Los sacerdotes judíos? ¿El templo? ¿Las fórmulas? ¿Los amuletos? ¿Los conjuros? ¿O Jesucristo? Ese es el tema. Y por lo pronto, recordemos algunas cosas que decíamos la semana pasada. Cuando menos enumeré aquí 3 o 4. Número 1, los pecados no se cometen porque tenemos demonios, ¿no? A ver, me voy a ir despacio porque son doctrinas que hoy están en boga, que probablemente hemos aceptado sin darnos cuenta. Hoy yo puedo visitar iglesias pentecostales, bautistas, de todo tipo, y me encuentro que estas doctrinas no bíblicas son creídas por algunos hermanos. No eran doctrinas de esas denominaciones. Sin embargo, no faltan los hermanos que aceptan esas cosas. Las consideran ya parte del cristianismo, ¿no? Y esto es lo primero que hay que recordar. Los pecados que cometemos, no los cometemos porque los demonios nos poseen o nos obligan.
No le eche la culpa a nadie. Acuérdese, cuando usted va a enfrentar la responsabilidad de lo que hace. Bueno, sí dije mentiras, pero es que un demonio me hizo decir mentiras. Sí adulteré, pero bueno, no fui yo, el demonio. No, los pecados son responsabilidad nuestra y Jesús, como Pablo, lo dejaron muy claro. Jesús dice, del corazón salen los hurtos, las idolatrías, la mentira, la fornicación. ¿De dónde? Del corazón. También Pablo cuando dice, manifiestas son las obras de la carne, el hombre viejo, la carne, ¿no? No le echan la culpa a los demonios. Porque recuerde que el pecador, o cuando pecamos, necesitamos reconocer el pecado, arrepentirnos, confesarlo, pedir perdón. Mientras que el endemoniado no necesita eso, necesita liberación. El endemoniado está endemoniado no porque quiere, no porque hizo algo. El pecador pecó porque quiso. ¿Ven? Hay diferencias, ¿no? Siguiente cosa. La Biblia no dice por qué un demonio se introduce en una persona. No lo dice. Eso de abrir puertas también es otra cosa muy difundida, ¿no? Como que quedamos ya por verdadera. Bueno, es que si tú vas a una película de espantos, si tú juegas la ouija, si vas a que te hagan una limpia, etcétera, 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 abriste puertas, se te metió un demonio. Llegamos a tales supersticiones que recuerdo que uno de estos llamados apóstoles, digamos mal llamados apóstoles, tenía un hijo que vino a México y fue de visita a un muy importante templo de la religión popular, no menciono cuál para no herir susceptibilidades, y por ahí le cayó agua bendita, ¿no? Iba pasando y echaron agua bendita. Después de esto, según se le había metido un demonio, y ahí estaban orando por él para sacarle el demonio. O la Biblia no dice por qué algunas personas tenían demonios. Puede buscarlo. Es más, toda la ofrenda de hoy se la damos si nos da un versículo que diga por qué se mete un demonio en una persona. Porque no dice, ¿de acuerdo? Esa es otra cosa que hay que recordar. Aunque la Biblia menciona este asunto de los demonios, el más importante no es ese, sino, como veremos adelantito, que si el reino de Dios ha llegado, Jesucristo ha venido para liberar a las personas. Por lo demás, el tema de los demonios queda en la Biblia, en la penumbra, en lo misterioso, ¿sí? Siguiente punto que hay que recordar: los cristianos no pueden estar endemoniados, ¿sí? No se deje engañar. Hay iglesias que no dudo que sean cristianos, no estoy negando eso, pero tienen la idea de que los cristianos tienen demonios y entonces dicen que hay ministerio de liberación. Ya vimos que en la Biblia no se menciona ninguna cosa que se llame ministerio de liberación, pero los demonios no pueden entrar en cristianos. Un cristiano no debe aceptar que tiene maldiciones, que tiene herencias, que tiene demonios. Acuérdense de un versículo, si quieren nada más de medio versículo, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, esto se reitera si al leer el Nuevo Testamento precisamente podemos ver que ni Jesús ni los apóstoles reprendieron nunca herencias ni maldiciones. Si esto existiera, tendría que estar como un tema claro, recurrente en la Biblia, ¿no? Y entonces, entre las personas a las que Jesús sanó o liberó, a las que les predicó, a las que les dijo tus pecados son perdonados,
¿Habrá también alguno al que le dijo, y ya te liberé de una maldición ancestral? ¿Te acabo de quitar una herencia de tu bisabuelo? ¿O de alguno de sus discípulos Jesús echó demonios? ¿De sus discípulos? No. Entonces, los cristianos no tienen esas cosas. A lo mejor, desde un punto de vista mágico, sería más fácil, ¿no? Usted trae maldiciones, herencias, demonios, oramos y se le sale, y se acabó el problema. Pero el problema es más complejo porque lo que traemos son pecados. Y esos oramos y oramos y usted no los deja. ¿Verdad que es más complicado? Es más problema. O sea, la vida cristiana se trata de vivir llenos del Espíritu Santo, no de oraciones mágicas, ¿sí? De estar entregándonos todos los días, más bien. Se trata de entregarnos todos los días al gobierno del Espíritu Santo. Otra cosa, bueno, esto no es que lo vamos a recordar porque no lo habíamos mencionado, pero también quiero que quedara muy claro. El diablo no puede ser invocado. ¿Cómo? ¿No se puede invocar al diablo? No. Tal vez usted no ha leído el Fausto, Doctor Fausto, alguna de las versiones, la de Marlowe, la de Thomas Mann, la de Goethe. Pues se trata de un sabio anciano que dice, bueno, yo me aburrí ya de tanto estudiar y quiero volver a ser joven. Invoca al diablo y hace un pacto con él, y el diablo viene, le da juventud, le da riqueza. Es una novela de la época romántica, pero no está en la Biblia. Otra vez, el mismo desafío e invitación. Enséñeme un versículo en la Biblia en que se puede invocar al diablo. Búsquele, a ver, le presto mi concordancia. Aquí en la biblioteca tenemos como 15 concordancias. De hebreo, griego, español, inglés, latín. ¿Cuál quiere? No se puede invocar al diablo. Está en las leyendas, está en las novelas, a tal punto que usted tal vez se sorprende y diga, ¿cómo que no? Si además en las religiones que reverencian al diablo, se supone que hacen ceremonias de invocación al diablo. Pues claro que sí, pero nunca viene, ¿no? Así como en Fausto se supone que se aparece Mefistófeles, así, oliendo azufre y con su nube de humo. No, así no aparece. Algo muy sencillo, el diablo no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. Al único que usted puede invocar, e invocar significa llamarlo dentro de nosotros, es a Dios, es a Jesucristo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso sí está en la Biblia y muchas veces. El que invocare el nombre del Señor. Pero ni el diablo, ni los ángeles, ni las vírgenes, ni los santos, ni los demonios, ni nadie son omnipresentes. Así que si usted se pone a pedirle a algún ángel, ay, Arcángel Miguel, protégeme, el Arcángel Miguel no se entera, ¿no? No es omnipresente. Ni nadie más que Dios, ¿no? Eso que quede muy claro. Otro punto más. Hay que distinguir las neurosis, aquí lo uso en el sentido muy amplio, cualquier problema de los nervios. Hay que distinguirlo de las posesiones demoníacas. Tanto de una persona que de verdad tenga problemas psiquiátricos o de tipo esquizofrénico o de paranoia o de lo que se quiera, como de las personas que solo por llamar la atención se hacen pasar por endemoniados. Y hay muchos, aunque usted no lo crea. Se lo digo porque me ha tocado encontrármelos, ¿no? Hay que distinguir eso de los auténticos endemoniados. Pero bueno, vamos ahora adelante. No se libera a una persona a través de ritos. El exorcismo precisamente consiste
en utilizar conjuros para obligar o amenazar al demonio para que se vaya de esa persona. Más adelante les voy a leer exactamente los puntos que se hacen para un exorcismo, pero por lo pronto adelantemos, no se libera a una persona a través de ritos, a través de conjuros, a través de fórmulas de poder, fórmulas mágicas. Acuérdense que dentro del cristianismo hay estas creencias supersticiosas. No son parte del cristianismo, no estoy acusando al cristianismo. Estoy diciendo que algunos cristianos han dejado que se mezcle en sus creencias la fe bíblica con supersticiones. Hay un libro de los más vendidos en las librerías religiosas. No son librerías cristianas porque no están bautizadas. Las librerías religiosas, un libro de los más vendidos se llama La oración de Jabes. ¿Cuántos lo han leído? Confiesen. Bueno, ahí hay dos. Ellos pueden decir más que yo entonces. En síntesis, es un libro que nos presenta una especie de oración mágica. Si tú oras como oró Jabes, diciéndole a Dios que te dé lo que le pides, Dios te lo tiene que dar. Esa es la idea de fórmulas de poder, fórmulas mágicas. En el judaísmo ya se practicaban los exorcismos. ¿Se acuerdan cuando precisamente la semana pasada vimos varios aspectos de ello? Pero ahora vamos muy rápido a Lucas 11. Recuerde que el autor de Hechos es el autor del Evangelio de Lucas. Entonces lo que diga aquí está en la misma línea del libro de Hechos. Es como una obra en dos partes. Lucas le llama primer tratado y segundo tratado, pero es una sola obra en dos partes. Ya estudiamos Lucas, pero vamos a repasar estos versos. Capítulo 11, verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Esta idea de que el demonio es mudo, por el contexto de cómo se creía y lo que se practicaba en ese entonces, podemos entender si los exorcismos implicaban querer obligar al demonio a decir su nombre y la razón por la que había entrado una persona. Este demonio se había resistido, ¿no? Y entonces aquí se contrasta con la autoridad de Jesús, de que a pesar de que ese demonio no había cumplido los pasos del exorcismo, no había respondido, Jesús puede echarlo fuera solo por su palabra. Ahora vamos a ver más de eso. Sigo. Salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Al no querer aceptar que Jesús era el Mesías, al no querer aceptar sus milagros y su palabra, en la mayoría de los casos, por envidia de parte de los líderes religiosos, entonces decían: bueno, sí hace milagros, sí sacó al demonio, es decir, sí es un exorcista poderoso, pero porque el mismo diablo le da el poder. ¿Sí me explicó? Esa era Bueno, Baal-Zebub, que era un dios de los cananitas, es nombrado aquí de manera burlona por los judíos como Belzebub o señor de las moscas. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?
ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. El asunto aquí, acuérdense, la pregunta es: ¿de quién es la autoridad? Hay dos reinos. El reino de Satanás, que se ha establecido por el pecado de los seres humanos, y el reino de Dios que trae Jesucristo. El reino de Satanás es también un reino que tiene una cierta unidad para poder permanecer. Y por eso dice Jesús, no, el diablo no puede echar fuera a los demonios, ¿no? Verso 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los discípulos, aquí hijos, tiene el sentido de discípulos, de los fariseos, también practicaban exorcismos. Era algo común en el judaísmo desde ese tiempo y lo siguió siendo en el judaísmo de toda la Edad Media. Mas si por el dedo de Dios es una metáfora de la autoridad de Dios que señala las obras que debemos hacer. Jesús hace las obras que el Padre le indica. Si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Sí? Esta es la novedad. Decíamos, la Biblia no trata de darnos todos los temas misteriosos de los demonios, curiosos. Es un tema que despierta mucha curiosidad. ¿Cuántos espectadores habrán asistido a películas como La Casa Embrujada, El Exorcista, Chucky, la mamá de Chucky, la prima de Chucky y todo eso? Pues todo el mundo va porque es algo que despierta una curiosidad insana, ¿no? La Biblia no se trata de eso. Se trata del aspecto salvífico, redentor. Si yo echo fuera los demonios por el dedo de Dios, el reino de Dios, por la autoridad de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cierra con una comparación. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En esta parábola, el hombre fuerte es Satanás y el más fuerte es Jesucristo. Amén. Cuidado, porque a veces, malentendiendo asuntos de guerra espiritual, dice, yo voy a atar al hombre fuerte. No, a ver, el hombre fuerte no sabe ni quién es. Te va a dar una sacudida. Es Jesucristo, el hombre más fuerte que ha atado al hombre fuerte. Es decir, ha vencido al diablo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí vemos la práctica común entre los judíos de los exorcismos. Un historiador judío que trabajó con los romanos, que fue Flavio Josefo, nos da algunas citas en dos de sus obras. Una de ellas se llamó Antigüedades de los Judíos y la otra La Guerra de los Judíos. Tomé una foto del pasaje, no me dio tiempo de imprimirla, pero se las voy a leer entonces. Es la cita de Flavio Josefo en La Guerra de los Judíos. Los detalles que da Flavio nos pueden ayudar a entender cómo eran entonces los exorcismos y todas las supersticiones que los acompañaban, ¿sí? Ponga mucha atención. Salomón compuso encantamientos para aliviar las enfermedades. O sea, de la figura de Salomón se va construyendo todo un personaje hermético, dotado de grandes poderes. Pero bueno, eso no está en la Biblia. Salomón compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó, es decir, nos heredó la manera de usar los exorcismos. En griego, exorkóseon, mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Este método curativo
se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. Flavio Josefo fue contemporáneo de Jesús, ¿no? Cuando dice, se sigue usando hasta el día de hoy. He visto a un hombre de mi misma patria llamado Eleazar, librando endemoniados en presencia de Vespasiano. Vespasiano era el emperador. ¿Sí? Esto es un poco antes de la destrucción de Jerusalén, porque en la invasión de Jerusalén muere Vespasiano y sube al trono Tito. Entonces, Eleazar frente a Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. La fórmula de curar fue la siguiente: acercó a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. En el libro Testamento de Salomón, que es un libro de exorcismos atribuido a Salomón, no es de Salomón, es atribuido a Salomón, se habla del anillo de Salomón, en el que se guardan algunas fórmulas mágicas. Por lo pronto, una raíz, no dice cuál es, una raíz que se da a oler o se unta y los demonios no la pueden soportar. No sé, tal vez sea la mandrágora o algo así. El hombre cayó inmediatamente al suelo y él conjuró al demonio a que no volviera nunca más, mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Como Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, noten que este es un elemento mágico, ¿no? Decir yo poseo el poder, eso es magia. Cuando oramos para que el Señor sane a un enfermo o libere a una persona, ¿de quién es el poder? De Cristo. Nunca podemos decir yo tengo poder, ¿eh? Y si algún predicador famoso dice que tiene poder, no vaya. Bueno, para que se supiera que tenía el poder, puso a cierta distancia una copa o una palangana llena de agua y ordenó al demonio que al salir del hombre la derramara, haciendo saber de este modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedó claramente expresadas las habilidades y la sabiduría de Salomón. Aquí, ¿a quién se le atribuye la autoridad? A Salomón. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del conflicto de autoridad, ¿sí? Bueno, continuamos. Decía Flavio Josefo que los demonios eran espíritus de hombres malos. No dice la Biblia qué son los demonios, pero esa era la opinión de Josefo. En el Talmud, que es la obra de tradición judía más importante, uno de los métodos para sacar demonios es decir el nombre del demonio y decirlo cada vez de forma más corta, como que lo vamos reduciendo hasta que ya lo hacemos chiquito y ya no tiene poder. Entonces, por ejemplo, nos da un caso, dice el demonio que se llama Shabriri. Entonces tú tienes que decir X fórmula y al final Shabriri, pero a la segunda vez tienes que decir Briri, a la siguiente Riri, a la otra Ri y ya, se esfumó, ¿eh? Como ustedes podrán ver, estos exorcismos, aunque judíos, aunque supuestamente hechos en el nombre de Dios, se han pasado al terreno de la magia, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto si se supone que pues no está en la Biblia? Precisamente porque hoy hay mucha confusión, muchas prácticas no bíblicas en torno a esto. Es más, hay seminarios, y luego yo veo su plan de estudios, no todos, algunos. Veo su plan de estudios y hay una materia, dice, liberación. Es decir, ya tomas toda una materia de cómo sacar demonios. No sé si sea todo esto, no creo. Bueno, en el Talmud ya dijimos, ¿no? Se pasa prácticamente a la magia. Entonces, estos exorcistas ambulantes, de los que acabamos de leer en Hechos 19, estaban acostumbrados al uso de las fórmulas, siempre invocando a un ser arcano, como podría ser Moisés o Salomón o Abraham. Y entonces oyen que Pablo invoca a Jesús, dice, pues
Esta fórmula es muy eficaz. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ellos cómo lo entienden? ¿Como que Jesucristo es el Mesías? ¿Como que hay que rendirle la vida? Le quieren copiar a Pablo una fórmula poderosa, ¿sí? Una oración de poder, para que me explique, ¿no? Una oración de poder, pero no. Acuérdese que lo que Dios pide de nosotros es un cambio del corazón. Cuando usted le pida a Dios la solución de algún problema, Dios no está interesado en resolverle el problema. ¿Cómo, hermano? Si acabamos de orar por los enfermos y por necesidades, Dios no está interesado en resolvernos el problema. Dios está interesado primeramente en nosotros, en transformarnos, en una relación amorosa con Él. ¿Sí? Los profetas siempre señalaron esto como dejar a un lado sacrificios, fiestas y todo el culto externo para venir a la misericordia, a la humildad, a ponernos a cuentas con Dios, a practicar la justicia. Es el culto a Dios en una dimensión ética. Pero todo lo que tiene que ver con magia no es así. Por eso digo que estos siete puede ser un nombre simbólico. Es más, Seba se pronuncia de manera muy parecida en el hebreo a Sheva, que es 7. Y tiene 7 hijos, ¿no? O sea que hay simbolismo. No son hijos, son discípulos. Y no sé si los 7 participaron y los golpeó el demonio a los 7 o solamente a 3 o a 2. Eso no dice el texto, ¿no? Pero lo que sí podemos colegir con claridad es que ellos no vieron en Jesús un redentor, un salvador de nuestros pecados, y no respondieron entregándole su vida a Jesucristo, reconociendo su señorío, sino que todo lo que quisieron tomar de Jesús fue el aspecto del poder, de poseer el poder mágico. Y entonces le dijeron al endemoniado o al demonio, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. ¿Sí? O sea, esta fórmula tan poderosa que has tenido que obedecer en otros casos, es la misma que yo estoy usando ahora. Pero ya dijimos que un exorcismo es magia, pero una liberación no es magia. ¿Por qué una liberación no es magia? Porque en una liberación en realidad lo que estamos haciendo es ordenar en el nombre de Jesús, pero eso no como fórmula, sino como representantes de Él. A ver, lo voy a poner de la manera más sencilla. Donde hay varios hermanos en la familia, ¿no? ¿Qué tal que a uno de los hermanos medianos le dice el papá, ve y dile a tu hermano mayor que vaya por el pan? Y entonces va el hermano menor y le dice, dice mi papá que vayas por el pan. Y el otro le dice, pues tú quién eres, ¿no? Pero es el papá, ¿no? No fue porque el hijo, el hermanito, no lo está mandando porque él quiere. Se lo dijo el papá y el papá lo mandó. Así que si el hijo mayor no va, le van a dar. Bueno, antes le daban. Ahora creo que ya no. Le daban, ¿verdad? Así de sencillo es. ¿Por qué puedo decirle a un demonio que salga? Porque a mí me mandó Jesús. ¿No? Así de fácil. No hay magia allí. Nada más te digo que a mí me mandó Jesús que te salieras. Tú sabes, ¿no? Ahora, hay una diferencia entre decir Señor e invocar al Señor. Acuérdese de otro pasaje donde dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, etcétera, etcétera, y yo os diré, no os conozco. Entonces, cuando usamos a Jesús
como fórmula, podemos seguir siendo obradores de maldad. Cuando invocamos a Jesús como nuestro Señor para que viva en nosotros y nos empieza a transformar, no podemos ser obradores de maldad. Y no estamos diciendo, Señor, lo hemos invocado, que quiere decir algo más profundo, ¿no? Dejar que sea el Rey de mi vida, eso quiere decir invocar. ¿Cuántos de los predicadores hoy millonarios que toda su fama y su dinero se lo deben a estar haciendo cosas que no están en la Biblia y supuestamente en el nombre de Jesús? Es muy probable que en aquel día les diga Jesús, no los conozco. Jesús, pero mira, yo tenía un programa de tele, ¿cómo que no me has visto? No te conozco. Ay, Señor, pero mira, acuérdate de mi iglesia de 20,000 gentes. No te conozco. ¿Sí? Es invocar el nombre del Señor, es entregar la vida. Por eso no es solamente lo que estos estaban haciendo. Entonces decíamos, es un problema de autoridad, ¿no? Plutarco, un historiador romano, hablando del verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. ¿Qué libros? No se imagine libros como estos, ¿eh? Todavía ni existía la imprenta para empezar. Los libros en general no eran en forma de códice, eran rollos. Plutarco nos da el dato. Él les llama los Ephesia Grammata. Es decir, eran pequeños textos que fueron elaborados y circulaban o se producían sobre todo en la ciudad de Éfeso. Ephesia Grammata. ¿Qué contenían esos pergaminos probablemente o pedacitos de papiro? Palabras o letras o fórmulas que mágicamente curaban diversas enfermedades. ¿Ven otra vez la idea de la magia? Por eso decíamos que en Éfeso era un lugar de mucha magia. Estas Ephesia Grammata implicaban pues supuestas claves, secretos para resolver problemas. Esto se ha hecho a veces hasta con los salmos. En la biblioteca tenemos, entre otras cosas, ediciones judías de los salmos, donde además de introducciones muy curiosas donde afirma cosas que, bueno, ahora no tengo el tiempo, pero a cada salmo le ponen un objetivo. Salmo 1, si te vas de viaje. Salmo 2, para el dolor de cabeza. Salmo 3, para la mujer embarazada. Y así, ¿no? Entonces, fíjense cómo con los salmos ya estamos mezclando la magia. A veces se mezcla poquito, a veces de las doctrinas equivocadas, a su vez se mezclan las doctrinas equivocadas con otras equivocadas. Y entonces yo a veces les digo, bueno, ¿cómo quieres tus doctrinas? ¿En ensalada o en licuado, no? Esto es indistinguible. No, los salmos no son mágicos. Nada de la palabra de Dios es mágica. Ya les contaba de alguien que decía que tengas tu Biblia en la sala de tu casa abierta en el Salmo 91, porque, decía esta hermana, el Salmo 91 tiene mucho poder. O sea, hay salmos con menos poder, salmos con más poder. ¿Qué quiere decir que un salmo tenga poder? ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, Plutarco nos da esta idea, ¿no? Además, algunos de esos papeles o textos eran para el amor. Así que si su marido no la quiere tanto, ya sabe. Aquí vendemos unos de esos. Originalmente esos papelitos surgen porque los adivinos, las pitonisas, daban sus augurios de forma prácticamente inentendible, a veces quejidos, aullidos, y se empezaron a transcribir esas cosas. Por eso
algunas fórmulas de encantamiento o de exorcismos son palabras tan raras, tan sin sentido, ¿no? Después ya se fueron poniendo algunas otras palabras. Y esos papelitos se ponían en la casa o se llevaban en el cuerpo como amuletos. Y eran muy eficaces, supuestamente, dice Plutarco, contra los endemoniados, ¿no? Entonces Plutarco nos da un ejemplo de magia griega, mientras que Flavio Josefo nos da un ejemplo de magia judía. No todo lo que es judío es de Dios. Hermano, por favor. ¿Sí? Acuérdense que los judaizantes están seduciendo mucha gente. Y entonces la gente oye algo de judío y judío. Casi se postra porque es judío. Hay supersticiones judías, hay magias judías, hay herejías judías, hay tradiciones judías. Bueno, y si no me cree a mí, lea Jeremías, Ezequiel o cualquiera de sus pasajes. Ahorita vamos a ver, bueno, de una vez, Ezequiel 13:18, para que no me diga que yo no quiero a los judíos. Sí los quiero, pero los quiero igual que a los tabasqueños, ¿no? O sea, claro, porque Dios no distingue personas, no tiene consentidos. Dios no tiene consentido. Ezequiel 13, dice el verso 18, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas, eran mujeres judías, que estaban en el templo de Jerusalén, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Eran mujeres judías en el templo que practicaban la magia y cosían y diseñaban pulseritas y velos mágicos para proteger de los malos espíritus. ¿Ve? Entonces, el judaísmo está también lleno de esta magia. Acuérdese de una literatura que le acabo de citar hace rato, el Testamento de Salomón. Dice el Testamento de Salomón que Salomón subyugó a los espíritus aéreos, terrestres y subterráneos. O sea, ya los divide ahí en las diferentes regiones del mundo, ¿no? También contiene unos relatos de los diálogos de Salomón con los demonios, donde les obligaba a decir su nombre y qué tipo de mal es el que provocaban. El libro de Salomón nos da también instrucciones para realizar amuletos. Esto sucede sobre todo en el judaísmo tardío. El Testamento de Salomón no es de Salomón, ni siquiera de su época. Otro libro de la época, casi ya muy cercana a Jesús, es el libro de Tobías, que está en las Biblias de canon largo, como las de la iglesia griega o la iglesia romana. En el libro de Tobías vemos relatos de gran influencia babilónica con respecto a la creencia en demonios. ¿Se acuerdan que hay un demonio, que lo cité el domingo pasado, ¿no? Asmodeo, que mata a los maridos de Sara. Y entonces ahí se da el ángel Rafael, le da a Tobías unas fórmulas de cómo ahuyentar al demonio, quemando en un incensario el hígado de un pez. Con eso el demonio Asmodeo se va y él se puede casar con Sara. Y con la hiel del pez unta los ojos de su padre que estaba ciego y se le devuelve la vista. ¿Qué vemos en el libro de Tobías? La influencia babilónica del uso de menjurjes, cosas sanadoras o liberadoras, ¿no? Bueno, también se atribuía a qué personajes antiguos se les atribuía poder contra los demonios. En primer lugar, a David. En algunos de los salmos hallados en las cuevas del Qumran, que no son parte de los 150, ¿no? Otros salmos de las cuevas del Qumran,
se habla claramente de David como teniendo poder sobre los demonios, seguramente a partir de la historia de que él toca frente a Saúl, y Saúl tiene alivio. Claro, esto es una lectura anacrónica del relato, porque el libro de Samuel no dice que Saúl estaba endemoniado y que David lo liberó. No dice eso. Dice que había un espíritu malo, pero fíjense cómo dice, de parte de Dios, que lo atormentaba, no que lo poseía. Y que cuando David tocaba tenía alivio. Y ya David se iba a su casa. Y si otra vez le volvía a doler la cabeza, pues otra vez venía David, ¿no? Eso es todo lo que dice ahí. No dice más. También se atribuye poder a Noé. En el libro de los Jubileos, otro libro apocalíptico de la época judía, se dice que Dios, por intercesión de Noé, que pidió que los demonios no torturaran tanto a la nueva humanidad que había salido del arca, Dios encerró en el abismo, en el Tártaro, a la mayor parte de los demonios y solo dejó aquí en el mundo al 10%. Imagínense si los deja todos. Al mando de un líder con otro nombre que no aparece en la Biblia, sino en otras literaturas judías, que se llama Mastema. Mastema, el líder de los demonios, ¿no? Es el líder de los que quedaron libres para trabajar aquí. Además, a Noé, un ángel le dio conocimiento sobre las plantas medicinales. No está en ningún versículo bíblico, no se me quede viendo raro. Lo que estoy mostrando es cómo en tiempos de Jesús había tantas creencias mágicas de objetos, de curaciones, de fórmulas, ¿sí? Porque esto contrasta cómo aparece Jesús y simplemente con su palabra realiza la obra de Dios. Porque nuestra pregunta inicial es ¿de quién es la autoridad?, ¿no? También se le atribuye poder contra los demonios a Abraham. En otro texto hallado también en las cuevas del Mar Muerto, el Génesis apócrifo. Allí se dice que cuando el faraón le quitó a Abraham la esposa, quedó endemoniado y toda su corte. Y entonces ante tal sufrimiento el faraón le pidió a Abraham que viniera y Abraham los liberó o los exorcizó. En el Talmud, aunque ya lo mencioné, hay otro detalle interesante. Se habla de una demonia, Agrat, la reina de los demonios. Bueno, ok. Entonces, un exorcismo es conjurar. Nuestro título tiene la pregunta, ¿exorcismo o liberación? ¿En qué consiste un exorcismo? Número 1, en la epiclesis, es decir, el inicio, en donde se dice, te conjuro por, y entonces ahí ya se menciona si Salomón, si David, si Abraham, y por eso los hijos del sacerdote o los discípulos del sacerdote se les hizo fácil, ¿no? A ellos se les hizo fácil decir, pues Pablo tiene una epiclesis muy interesante. Él dice en el nombre de Jesús, pues nosotros hagamos lo mismo, ¿no? En el nombre de Jesús o en el nombre de Dios o lo que sea. Acuérdense que usar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no es suficiente. No es suficiente. Yo recuerdo que alguna persona que estaba en el espiritismo, bueno, lo voy a decir, uno de mis abuelos que estaba en el espiritismo, gracias a Dios cuando murió, pues ya era cristiano, pero cuando discutíamos, ¿verdad? Yo tendría que 12 años, 11 años. Él estaba en el espiritismo y decía, no, pues es lo mismo, porque mira, ya también nos dicen que no fumemos, que no tomemos, que nos partemos bien, además invocamos puros espíritus buenos. Esta confusión, ¿no? De que al final es lo mismo. ¿Cuánta gente no le dice, todas las religiones son buenas?
Todas son lo mismo, todas llegan a Dios, ¿no? Es una creencia generalizada. En el vudú, en la santería, en la hechicería, también se menciona a Dios, ¿no? A Dios o a cualquier otra creencia, pues por ejemplo católica. ¿En cuántos lugares de santería no está también la imagen de la Virgen o de Cristo, ¿no? O de algún santo? Los mismos dioses africanos en el Caribe se convirtieron en santos cristianos, ¿no? Entonces, no se trata nada más de mencionar a Cristo. Creo que eso ya debe quedar claro. Nosotros no hacemos un exorcismo con estos pasos, solo quiero que vean cuáles eran los pasos. El siguiente paso, es muy curioso el nombre, es la apopompe, que es la expulsión mediante las amenazas e invocación a seres poderosos. Muy importante aquí, en estos primeros dos puntos, conocer el nombre del demonio, para que en el punto número 2, cuando se le está expulsando, hay que decirle por su nombre, o como dije del Talmud, hay que ir acortando su nombre, como que lo vamos encerrando. Además viene un tercer punto que podemos llamar la praxis, y estas son las cosas que se pueden usar, que nos van a ayudar a expulsar al demonio. Número 1, hierbas. ¿Se acuerdan de esta raíz que le dieron a oler al endemoniado, ahí frente a Vespasiano? Aceite. ¿De qué iglesia estamos hablando? ¿Sí se fija? Hay muchas iglesias que usan aceite para liberar personas. En la Biblia no hay una instrucción así. ¿Qué están haciendo entonces? Magia. No me vea feo, más de lo que estoy. Lo que quiero hacer es una especie de invitación. Hermano que está a la distancia, si alguno de ustedes practica o está donde se practica, no lo estamos, ¿qué diríamos?, descalificando, estamos invitando a reconocer que si algunas prácticas no están en la Biblia, es mejor dejarlas de lado, porque constituyen una sutil desviación hacia la magia, porque magia es todo aquello en donde confiemos o atribuyamos poder a cosas, al aceite en este caso, ¿no? A fórmulas. Además del aceite, soplando. ¿Ha visto videos de hermanos que le soplan a la gente? ¿No? O escupiendo. Sí, de veras. A ver, ¿quién ha visto video o ha estado donde hacen eso? ¿Nadie? Sí, ya. Hay varios hermanos, claro que sí. ¿Cuál era la idea? Que a través de soplar o escupir, le pasábamos o le emanábamos el espíritu a esa persona, ¿no? Por supuesto, con palabras misteriosas, con el anillo, con el incienso, como es el caso de Tobías, o con los papiros mágicos, como los libros de Éfeso. Número 4, la acción profiláctica. Es decir, para que ese demonio no regrese, le vamos a poner un amuleto. Y en ese amuleto algún texto que diga algo como, te ato con cadenas de acero. ¿Sí ha oído, hermanos, que cuando reprenden dicen cosas parecidas? Te mando al abismo y te ato y te amarro y te quién sabe cuánta cosa, ¿no? Bueno, Jesús, que vivió en este contexto en el que se hacían estas cosas y cuyos relatos de liberación nos dejan traslucir algunos de estos detalles, sin embargo, él mismo no usó nunca objetos ni fórmulas. Tampoco nos explicó, como se le atribuye a Salomón, el que le exigiera al demonio por qué entró y cuándo entró.
Por eso cuando hablamos de esto de abrir puertas que no está en la Biblia, les decía yo, la Biblia nunca nos dice por qué, de los casos que menciona de endemoniados, nunca dice por qué estaban endemoniados. ¿Verdad que no? ¿Por qué estaba endemoniado el gadareno? Muy curioso, ¿eh? En este mismo tiempo estaba viendo un texto. Había 2 o 3 exorcistas muy famosos en el imperio, provenientes de la legión de Gadara. Pero bueno, es un detalle curioso. ¿Porque estaba en los sepulcros, dijo alguien? No necesariamente. Estaba en los sepulcros como resultado de que el demonio le impedía la convivencia social. Acuérdense que este aislamiento de otros seres humanos se describe como estar desnudo, no poder hablar, solo gritar, y vivir en lugares aislados, no en casas, ¿no? Pues son resultados de estar endemoniados. Pero ir al cementerio no es problema. Si le llaman que se murió un hermano y dice acompáñenos, no diga, no, yo no voy allí porque se me mete un demonio. No. Claro, otra vez en las leyendas, ¿cuántas leyendas de invocación del diablo y demás pasan en los panteones, no? ¿Cuántas fórmulas mágicas hay que usar? Tierra de panteón o cosas así. ¿Sí? Jesús no explica por qué ni cuándo una persona está endemoniada. Lo importante es hacer presente el reino de Dios. Lo importante no es la liberación como tal. Esa liberación no es más que una anticipación de la salvación completa. ¿Sí? La liberación es un pequeño detalle que forma parte solo de la redención total que Jesucristo quiere hacer de nosotros, los seres humanos. Por eso en la Biblia hay realmente poco material con respecto a más información acerca de los demonios. ¿Cuál es el punto importante? Si por el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios, es que el reino de Dios ha llegado a nosotros, ¿no? Y usted y yo, reitero, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Acuérdense que el nombre de Jesús no es una mera fórmula burocrática, como en algunos oficios políticos, ¿no? Al final se pone un lema, ¿no? Cualquiera hacía el oficio, ya arriba y adelante, ¿no? Así muchos hermanos oran y, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No es, porque lo hayas dicho así como formulita, ya sin mayor conciencia ni sentido, no. Orar en el nombre de Jesús ni siquiera significa que tengo que decir en el nombre de Jesús. Lo que significa es que estoy confiado y puedo allegarme al trono de Dios porque Jesús me ha limpiado de mis pecados. Porque Dios me ha amado en Jesucristo. Porque estamos elegidos y escogidos en Jesucristo. Eso es en el nombre de Cristo. Y como dije, si tenemos que expulsar un demonio, no tenemos que usar ninguna fórmula mágica. ¿Ya tiene usted lista su estuche de exorcismo? Un frasquito de agua bendita, uno de aceite consagrado, una crucecita, una mandrágora, ¿qué más? Unos ajos, ¿no? Tierra de panteón. No. Solamente en el nombre de Jesús. Bueno, continuemos. Acuérdense que dice aquí que muchos trajeron estos libros de magia y los quemaron. Quemar los libros no se hace porque al destruir el objeto se destruya o se venza al demonio. Se hace, en este caso es una forma de romper con mi pasado. Si yo quemo este papelito que me costó muchos miles de pesos porque era una fórmula para curar enfermedades,
no estoy quemando a ningún demonio. Lo que estoy haciendo es una ruptura con mis creencias falsas para entregarme a Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir que la destrucción del objeto no tiene una función en sí misma? Porque hay gente que se dedica a destruir objetos, ¿no? Creo que lo comentamos también la vez pasada, ¿no? Ven a quemar tus discos y tus medallitas y hasta las de tu abuelita. Y ese es un problema, porque si la abuelita no se ha decidido a creer en Cristo, tú no le puedes quemar sus cosas, ¿eh? Ni sirve para nada. Sería solamente una falta muy grave de respeto, ¿eh? No pasa nada. Y porque haya ahí alguna imagen de algo, tampoco. Tal vez usted llegue al restaurante y se sienta muy cómodo, ya pidió, de repente voltea y está el Buda panzón. Un demonio, vámonos a comer a otra parte. No le pasa nada, ¿eh? Es que allá en la cocina, donde están las cocineras, está la Santa Muerte, y qué tal que ya en la sopa ya trae un chamuco ahí la sopa, ¿no? No, normal. No pasa nada. Los objetos no son lo importante es cómo está nuestro corazón, nuestra fe, nuestra creencia. ¿Es bíblica o estamos pensando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay que decir que a lo largo de la historia del cristianismo ha habido mucha convivencia entre la doctrina verdaderamente cristiana y las creencias esotéricas o mágicas. Espero no aburrirlo. Para los que están dormidos, ya en media hora se pueden despertar. No me voy a tardar tanto. Pero lo que voy a decir es un poco complicado, pero tiene que poner más atención. ¿En dónde se han dado formas de esoterismo dentro del cristianismo? Voy a mencionar algunos personajes significativos, desde fines de la Edad Media hasta casi nuestro tiempo. En primer lugar, la formación de la cábala cristiana de Ramón Llull, un español cristiano. Estoy hablando de cristianos que tienen un auténtico interés cristiano. Ramón Llull pensó que el mundo es número a fin de cuentas, y puesto que las letras pueden ser intercambiadas por números, a través de la combinación de letras y palabras, Ramón Llull planteaba una especie de ciencia que se llamó Harmonia Mundi, la armonía del mundo. A esto se le llamó con C, cábala cristiana. Ramón Llull no sabía hebreo, todo esto lo hizo en latín, pero los principios de la cábala judía son los mismos. La cábala judía había nacido hacía muy poco tiempo y hacía el mismo procedimiento. Con letras hebreas que tenían sus equivalentes numéricos, se pretendía descubrir los secretos de Dios, de los nombres de los ángeles y de cómo tener poderes. Después de Ramón Llull viene ya el Renacimiento y tenemos un personaje que se llamó Pico de la Mirandola, que también es cristiano y está buscando una reforma de la Iglesia, pero una reforma hermética, es decir, de doctrinas secretas. Él sí conoce el hebreo y entonces introduce más elementos de la cábala judía a la cábala cristiana. Bueno, como él, puedo recordar ahora a Rochlin, un autor de un diccionario hebreo, que trabajó mucho para recuperar los textos hebreos. Es decir, eran cristianos que estaban haciendo buenas cosas, ¿no? No tendríamos una traducción del Antiguo Testamento en la Reforma desde el hebreo si no fuera por Rochlin. Y como él, Francisco Giorgi, un franciscano, que trabajaban también la cábala cristiana y estaban convencidos que el nombre de Jesús era el nombre impronunciable de Dios, porque con eso pretendían o deseaban convertir a los judíos al cristianismo. El nombre de Jesús en hebreo es Yehoshua y tiene las mismas vocales que el nombre Yahvé.
Solo hay que añadir una que se llama Shin. Yehoshua, esa Sh, ¿no? Entonces, Yehoshua y Yahvé tenían las mismas consonantes. Y eso para los cabalistas es muy importante, porque lo que una letra dice, en dónde se coloca, cuánto vale, es precisamente la clave de un gran secreto. Y estos autores cristianos tenían deseos de su práctica cabalística de convertir y demostrar a través, ni más ni menos que de la cábala, que Jesucristo era el Mesías esperado. Otros personajes de los que usted tal vez ni se imagina, pero que tuvieron también su gran dosis de hermetismo, es John Milton. ¿Han leído El Paraíso Perdido de John Milton? Bueno, todo un puritano, ¿no? Pero él representa el esoterismo introducido en el puritanismo. El puritanismo y el calvinismo se precia de ser lo más puro de lo puro. Pues no. Ahí tenemos a la novela El Paraíso Perdido de Milton, donde vemos las teorías herméticas aplicadas a la interpretación bíblica. Un personaje al que conocemos sobre todo como un científico, un gran científico, paradigma de los científicos, Isaac Newton. Isaac Newton fue ocultista, trabajó muchísimos de los secretos esotéricos a la par de sus principios matemáticos, ¿no? Uno de los más grandes literatos de las letras inglesas, William Shakespeare, especialmente en sus novelas como El Mercader de Venecia, toda la doctrina esotérica. El maestro Eckhart, en Alemania, antecesor de la Reforma, más cerca de nosotros, en el siglo XVIII-XIX, un jesuita sacerdote llamado Franz Baader, y en el siglo XIX, entre los calvinistas reformados de Holanda, Abraham Kuyper y Herman Duyber, y en el siglo XX un teólogo muy famoso que se llama Spikeman. Y uno dice, ¿pero cómo? Sí, si somos cuidadosos y hacemos un análisis de sus fundamentos, vamos a ver que muchas de sus afirmaciones son de tipo teosófico. No teológico, sino teosófico. Eso quiere decir, se pretende una directa iluminación de Dios antes de cualquier razonamiento o construcción bíblico-teológica. Bueno, eso lo dejo ahí muy rápidamente. Un siguiente punto, en donde más encontramos tanto en el mundo como en la iglesia muchísimas ideas mágicas. En todas las psicologías del potencial humano. ¿Cuáles son las psicologías del potencial humano? Todas esas que le hablan de éxito, autoestima. ¿Le gustan esos cursos? Hay una iglesia hacia el poniente, norponiente, que convoca cada año el Congreso Internacional de Liderazgo, ¿no? ¿Cuántas iglesias no tienen sus cursos empresariales y de éxito? Ahora está de moda en la iglesia ser líder. Usted tiene que preguntarse sinceramente, ¿Dios quiere que todos seamos líderes? ¿Ser líder es resultado de tomar un curso? Alguna vez les decía, si todos somos líderes, pues mucho jefe y poco indio, ¿no? ¿A quién vamos a liderar? ¿Sí? Es otra cosa que no encontramos en el Nuevo Testamento. Jesús diciéndole a sus apóstoles, ustedes deben de ser líderes. O esto de la autoestima, curso de autoestima, de confianza en uno mismo. ¿Confianza en mí o en qué? ¿Autoestima en qué? Que tú debes sentirte cada vez más grande. Y entonces todos los errores que tengo, me afirmo en ellos y cada vez me siento más grande. Y si uno de mis grandes defectos, que normalmente es así, es la soberbia, el orgullo, y todavía me voy a
tener más confianza y más autoestima. Cuando Jesús nos hizo un llamamiento, nos dice, el que quiera venir y seguirme, tome su cruz. Ahí diría, el que quiera seguirme, que sea un líder. Yo solo llamo líderes. Yo solo quiero personas exitosas. Bueno, si predicáramos eso, creo que no cabríamos aquí. Pero Jesús predicó la cruz, ¿no? Y la cruz significa negación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús en primer lugar? Que nos neguemos. ¿Usted conoce a alguien que usted diría, esa persona debería de cambiar? ¿Cuántos conocen a alguien que debería de cambiar? ¿Verdad que todos? Bueno, pues tomar la cruz es eso, reconocer que yo tendría que cambiar. No verlo en el otro, sino verlo en mí. No que el otro me lo diga, sino que yo quiera hacerlo, ¿no? Eso es el primer paso para seguir a Jesús. No estoy hablando de todo lo que implica la palabra psicología, ¿eh? No hagamos un reduccionismo de ese tipo. La psicología tiene una tradición muy antigua, como reflexión, estudio o pregunta acerca del alma. Podríamos decir que los primeros que filosofaron sobre el alma pues fueron Sócrates, Platón, Aristóteles. En la época cristiana, Tertuliano, el primero de los padres latinos, es también el primero que escribe un libro acerca del alma. Y todos los teólogos desde ahí, desde el siglo II en adelante, han disertado acerca del alma. Para el siglo XVII, la filosofía y la teología se separaron, se divorciaron muy tristemente, todos los divorcios son tristes. Se divorciaron tristemente por culpa de la teología. Porque en la teología había tantos pleitos que los filósofos dijeron, ya no queremos saber de la teología. ¿No? Ven qué triste es el asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban los calvinistas contra los remonstrantes, contra los arminianos, contra los anabaptistas, contra los romanistas. Y todos se peleaban y todos se mataban. Y por cualquier cosa que tú afirmaras, todos los demás te excomulgaban y te anatemizaban. Entonces la filosofía dijo, tenemos que encontrar otro camino. Y se separaron. Entonces la filosofía también se preguntó por el alma. El propio Descartes se está preguntando por el alma. Pero quizá para el siglo XX, algunos dicen, bueno, separemos a la psicología también de la filosofía. Hagámosla una ciencia independiente. Es más, hagámosla una ciencia experimental. Y se va por otro camino. Entonces, no estamos en contra de toda la psicología, pero sí quiero señalar algunas. En primer lugar, toda la gama de llamada psicología transpersonal. Es decir, aquellas que nos insisten en que somos parte de una memoria colectiva, de una conciencia ancestral, de un alma universal, que tenemos vidas pasadas y demás. Aunque llevan la etiqueta y el supuesto prestigio del término psicología, son esoterismo. Muy cerca, más como una especie de religión, diría Karl Popper, el psicoanálisis. Una vacilada, ¿no? Donde el hombre deja de ser responsable de todo lo que hace. Porque lo que hace se debe a resortes ocultos, traumas, cosas que le hicieron sus papás, la sociedad, la cultura, represiones. Tú no tienes la culpa de nada. Es más, no hay que tener culpa de nada, ¿no? Y de ahí, bueno, todos los discípulos de Freud, inventándole cada vez más atribuciones al sexo como raíz, no solo de todos los problemas, sino de la libertad. Si no eres libre sexualmente, entonces no eres libre de nada. Y libre sexualmente quiere decir, haz lo que quieras, ¿no? O Carl Jung también
llevando el psicoanálisis a la idea ocultista, precisamente, ¿no? Entonces, ¿cuántos sermones o cursos hay en las iglesias con respecto a el éxito, al liderazgo? Y último punto ya, ahora sí. Me faltan 2 hojas, pero ya no las voy a dar hoy. La sanidad de los recuerdos. Tienes que pasar a unas sesiones donde nos vas a contar tus recuerdos desde que estabas en el vientre de tu mamá. Y entonces parece que esas iglesias están a la vanguardia de la terapia pastoral, ¿no? Ahora sí, ellos sí tienen unas clínicas de psicología cristiana, de ministración le llaman a veces, o del encuentro le llaman en otros lados. Todo es lo mismo. Es un lavado de cerebro donde mucho de la terapia constituye el problema. Donde la verdad hay cosas en las que te acuerdas, pero hacen que te acuerdes, que las inventes. Y que de ahí podamos inferir que tienes tal demonio, que tienes tal problema, que tienes tal atadura, que tienes tal maldición. Y después de 2 o 3 días de estar en una sesión de ese tipo, con bombardeos constantes, de que no eres un auténtico cristiano, de que estás condenado al infierno, de que necesitas realmente unirte a esta iglesia porque todas las demás son falsas. Entonces las personas quiebran su personalidad, viven una especie de lavado de cerebro. La fe, el conocimiento bíblico, no es un lavado de cerebro porque se nos pide ser conscientes, razonar, tomar decisiones. Pero cuando se nos invita a solo emociones, a solo el enardecimiento musical, a pensar que todos mis recuerdos, mis heridas y mis traumas son los culpables de todo, en donde se me condena y se me dice la única solución es que estés en este grupo, entonces ahí sí es un lavado de cerebro, ¿no? Del cual es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque cualquier cosa que escuchemos en contra, ya tenemos como la regla, ¿no? Todo lo que es de acá es bueno, todo lo que me digan en contra es del diablo. Entonces ya, hasta parece de cierto partido político, ¿no? Todo lo que sea de allá está mal. Es muy difícil. Por eso, una insistencia con la que cerraría es: volvamos a la Biblia, hermanos. Siempre es la invitación. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? El mensaje central de la Biblia es Jesucristo. La autoridad es Jesucristo. La magia judía que existe, que es muy famosa, que es muy atractiva, incluida la cábala, no es la autoridad. La magia gentil, la magia griega, el esoterismo, la alquimia, la teosofía, la masonería, no es la autoridad. La religión no es la autoridad. Ni siquiera la nuestra. ¿Cuál es la autoridad? Jesucristo. Solo Jesucristo es la autoridad. Amén.